La niebla se alzaba como una barrera fantasmal sobre el valle. Los árboles, retorcidos como manos suplicantes, se balanceaban con un viento que parecía susurrar secretos de otro mundo. Y en medio de esa penumbra, una figura solitaria avanzaba con paso firme, cargando un bastón de madera oscura tallado con extraños símbolos. Su nombre era Enoch. «¿Por qué yo?», murmuró para sí mismo, deteniéndose al borde de un acantilado. Desde allí, la vista era apocalíptica. El cielo rojo, desgarrado por relámpagos, se reflejaba en un río que corría abajo, tintado de un carmesí imposible de ignorar. Las palabras de los ángeles vigilantes resonaban en su mente. «Eres el elegido. Solo tú puedes sellar el abismo». Había empezado como cualquier otro día. Enoch, un hombre conocido por su sabiduría y su corazón puro, estaba arando el campo cuando el aire se congeló a su alrededor. Un destello cegador lo había envuelto, y al abrir los ojos se encontraba frente a dos figuras inmensas. Sus alas eran de un blanco enceguecedor, pero sus ojos ardían con un fuego que parecía capaz de ver a través de su alma. «El tiempo se agota», había dicho uno de ellos, con una voz que resonaba como un trueno lejano. «Debes venir con nosotros», agregó el otro, extendiendo una mano. Sin tiempo para procesarlo, Enoch fue arrebatado de su mundo. Ahora estaba aquí, en esta tierra que no pertenecía a la esfera mortal, una frontera entre lo terrenal y lo divino. «¿Qué debo hacer?», gritó al vacío, alzando el bastón como si pudiera golpear al cielo mismo. De repente, el suelo tembló. Una grieta se abrió a sus pies, y de ella emergió un ser grotesco, una amalgama de sombras y carne retorcida. Tenía múltiples ojos que parecían parpadear desincronizados, y una boca que se extendía más allá de lo que era natural. «Tú no eres digno», rugía la criatura mientras el viento aullaba a su alrededor. Pero Enoch no retrocedió. Al contrario, su corazón latió con fuerza, y algo dentro de él despertó. El bastón comenzó a brillar con una luz que hacía retroceder a la sombra. Sin saber cómo, Enoch pronunció palabras en una lengua que nunca había aprendido, y el monstruo fue devorado por un rayo de luz. La victoria fue efímera, porque inmediatamente apareció una figura conocida, Metratón, el escriba celestial. «Bien hecho, Enoch, pero esto es solo el principio. Debes descender al abismo y enfrentarte a los vigilantes caídos. Solo entonces el equilibrio será restaurado». La idea de enfrentarse a aquellos que habían desafiado al cielo mismo heló la sangre de Enoch, pero también sabía que no tenía opción. Entonces Guía me dijo, con una determinación que apenas podía sostener. El descenso al abismo fue como una caída interminable. El aire se volvía más denso, el calor más insoportable, y los gritos de las almas condenadas se hacían más penetrantes. Finalmente, aterrizó en una cámara oscura donde los vigilantes caídos lo esperaban. Eran colosales, con rostros marcados por cicatrices de guerra y ojos que destilaban odio. «Eres solo un hombre», se burló Azazel, el líder de los caídos. «¿Qué esperas lograr aquí?». «No estoy solo», respondía Enoch mientras el bastón emanaba un brillo cegador. De la luz surgieron las figuras de los ángeles que lo habían traído aquí. El enfrentamiento fue titánico, con explosiones de energía divina y sombras que devoraban la luz. A pesar de todo, Enoch logró enfrentarse a Azazel, utilizando su inteligencia y la energía del bastón para sellar a los caídos en una prisión eterna. Exhausto, cayó de rodillas mientras el silencio llenaba la cámara. «Lo hiciste bien», mortal, dijo Metratón, ayudándolo a levantarse. «El mundo estará a salvo por ahora». Pero mientras ascendía de vuelta al mundo de los vivos, Enoch no podía ignorar una voz susurrante en el fondo de su mente. «Esto no ha terminado». El aire fresco lo recibió cuando finalmente regresó al valle, pero algo había cambiado en él. Sabía que esta lucha era solo el comienzo de algo mucho más grande, y que el destino del universo podría depender de él una vez más. Enoch no podía dejar de preguntarse quiénes eran realmente los vigilantes.
Los ángeles caídos habían sido descritos como traidores, seres que una vez sirvieron al Creador pero que sucumbieron a la tentación de la carne y el poder. Sin embargo, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, recordó algo que Azazel había dicho en medio del enfrentamiento. No somos los villanos de esta historia. Solo queríamos darles conocimiento a los hombres, el mismo que nos fue arrebatado. ¿Podría haber algo de verdad en esas palabras? Enoc sintió un escalofrío. Recordó los textos antiguos que había leído en su juventud, escritos que hablaban de los vigilantes como portadores de dones, la astrología, la metalurgia, las ciencias ocultas. Si bien esos conocimientos habían sido usados para el mal, ¿era culpa de quienes los enseñaron o de quienes los aplicaron de manera corrupta? Esa noche tuvo un sueño extraño. Vio imágenes de un pasado remoto donde los vigilantes descendían de los cielos en grandes vehículos que brillaban como estrellas fugaces. Se reunían con los hombres en las montañas y compartían secretos que transformaron a las primitivas tribus en civilizaciones avanzadas. Pero también vio la otra cara de la moneda, guerras sangrientas, templos dedicados a falsos dioses y la creación de híbridos entre ángeles y humanos, los Nefilim, que arrasaron con todo a su paso. Al despertar, Enoc sintió que algo no cuadraba. ¿Qué tal si los vigilantes no eran solo seres espirituales? ¿Qué tal si eran parte de algo más grande, algo cósmico? Las palabras de Metratón resonaban en su mente. El equilibrio debe ser restaurado, no solo en esta esfera, sino en todas. Fue entonces cuando comprendió que lo que había enfrentado no era solo una batalla entre el bien y el mal. Era parte de un conflicto universal, una lucha que trascendía el tiempo y el espacio. Enoc recordó las antiguas historias de otros mundos, relatos de seres que cruzaban dimensiones para influir en la humanidad. ¿Podrían los vigilantes ser viajeros interdimensionales, guardianes de un conocimiento que el universo intentaba suprimir? La conexión con el presente era escalofriante. Las figuras aladas que se describían en culturas de todo el mundo, desde los dioses sumerios hasta los ángeles del cristianismo, compartían demasiadas similitudes como para ser coincidencia. ¿Y si esas visitas no habían terminado? ¿Y si los vigilantes seguían observando, esperando el momento de reclamar lo que habían perdido? Enoc miró al cielo nocturno, ahora lleno de estrellas parpadeantes. Sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que su misión no había terminado y que, de alguna manera, debía prepararse para la próxima batalla. Porque si los vigilantes eran parte de un universo más amplio, entonces el abismo no era un lugar fijo, sino un concepto, una barrera que conectaba múltiples realidades. Y en cada una de ellas había fuerzas esperando ser liberadas. Mientras Enoc retomaba su lugar en el mundo de los mortales, las preguntas comenzaban a asaltarlo. ¿Quiénes eran realmente los vigilantes? ¿Eran simplemente ángeles caídos o quizás entidades mucho más complejas, con agendas que iban más allá de la comprensión humana? El bastón, ahora mudo, seguía vibrando con una energía que parecía conectarlo no solo al cielo, sino también a algo más profundo, un tejido invisible que unía realidades. Una noche, mientras miraba las estrellas, algo le quedó claro. Los vigilantes no eran solo figuras de un conflicto celestial, eran los custodios de secretos que abarcaban múltiples dimensiones. Cada estrella en el firmamento podía ser una puerta a otro mundo, y el abismo no era un lugar fijo, sino una encrucijada entre todas esas realidades. Entonces, ¿qué significaba realmente sellar a los caídos? ¿Había cerrado un camino, o solo había redirigido el flujo de energías hacia otra parte del cosmos? Comenzó a recordar detalles de su viaje al abismo. Las cadenas que encerraron a Azazel y los suyos parecían formadas de conceptos más que de materia, tiempo, destino, incluso ideas como el miedo y la esperanza. Si esto era cierto, que otras fuerzas invisibles actuaban sobre el mundo mortal sin que nadie lo notara. Enoc también empezó a notar cambios en su entorno. Personas que nunca antes habían hablado de temas espirituales comenzaban a murmurar sobre sueños inquietantes. El cielo
aunque azul, tenía un matiz más profundo, como si algo estuviera observando desde detrás del velo. Era posible que los vigilantes, aunque sellados, estuvieran comunicándose con el mundo de otra manera, quizás a través de símbolos, pensamientos o incluso tecnología humana. Ahí radicaba la conexión más perturbadora. Las palabras de Metratón volvieron a su mente. El mundo estará a salvo por ahora. ¿Qué quería decir exactamente? Enoch comprendió que la batalla no era un evento aislado, era parte de una guerra eterna, un ciclo en el que los humanos eran peones y a veces guerreros involuntarios. Las herramientas que usamos hoy, como la inteligencia artificial, los avances científicos y las redes globales, eran realmente fruto de la evolución humana o respuestas a susurros de esas entidades atrapadas, buscando liberarse de otra forma. Si el universo es un tablero, ¿quién mueve las piezas?, murmuró Enoch, sintiendo un escalofrío. Las respuestas parecían estar más allá de su alcance, pero el bastón brilló tenuemente, como si respondiera a su inquietud. No estaba solo. En algún lugar, alguien más estaba observando, esperando el momento adecuado para actuar. Y tal vez, solo tal vez, el próximo capítulo de esta historia ya estaba en marcha, en los sueños de alguien más o en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Enoch sabía que debía prepararse, porque aunque los vigilantes habían sido sellados, el verdadero enemigo quizá aún no había revelado su rostro. ¿Quiénes somos en este vasto universo? ¿Y qué papel estamos destinados a jugar? Las estrellas, silenciosas pero constantes, parecían susurrar una verdad que todavía no estaba listo para entender.